De octubre de 1492, dos carabelas y una nao bajo el mando del genovés Cristóbal Colón llegan a América. Sin embargo, tanto el capitán como la tripulación ignoran que han descubierto un nuevo continente. Piensan que han llegado a una de las islas que se extienden por el extremo oriente asiático. En este vídeo vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre los misterios que rodean a Cristóbal Colón y a ese viaje descubridor. ¿Por qué ocultó o manipuló Cristóbal Colón determinados sucesos de su pasado? ¿Qué llevó a un genovés a ofrecer sus servicios a la corona de Castilla? ¿A dónde pretendía llegar realmente Cristóbal Colón? El principal responsable de que existan esas lagunas en torno a su vida es el propio Cristóbal Colón, que ocultó o modificó buena parte de su pasado. Ese empeño por transformar determinados puntos de su biografía se puede rastrear desde sus inicios como navegante, si bien se acrecentó después de 1492. En el fondo, lo que el almirante pretendía era ocultar aspectos de su vida que cuadraban poco con su recién adquirido estatus de gran explorador. Con ese mismo fin, tergiversó y adornó otros episodios de su pasado, sucesos que realmente ocurrieron, pero no exactamente como él los narra. En concreto, Cristóbal Colón oculta sus orígenes familiares, por considerarlos demasiado humildes. Al fin y al cabo, no era más que el hijo de Domenico Colombo, un tejedor de la ciudad italiana de Génova. Además, aunque sus testimonios posteriores a 1492 pretenden hacernos creer que conocía la extensión del Atlántico, los diversos proyectos que presentó primero ante el rey de Portugal y después ante los reyes católicos dejan constancia de que no era así. No cabe duda de que Colón estaba convencido de llegar a tierra firme, ya fuera en Extremo Oriente o en una isla del océano, pero no estaba seguro de la distancia a la que se encontraba. Es más, en los 10 años anteriores al descubrimiento, en función del público ante el que se encontraba, cambiaba de discurso. A todo esto habría que añadir un empeño por mostrarse como un navegante de vasta experiencia. Parece que es cierto que en sus diversos viajes había recorrido el océano desde Islandia hasta el Golfo de Guinea, incluyendo viajes a Madeira, las Azores y las Islas Canarias. Sin embargo, esos logros, que ya son de por sí meritorios, los exageraba para engrandecer su figura. Es bastante probable que Cristóbal Colón abandonara el negocio familiar de tejidos en torno a 1472, cuando contaba con una edad cercana a los 23 años. Su cambio de orientación profesional no ha de resultarnos extraño, pues desde el siglo anterior su ciudad era una potencia comercial, de tal modo que los genoveses estaban presentes en muchos puertos del Mediterráneo e incluso del Atlántico. Colón comenzó su actividad como navegante en el mar Ligur y en el Tirreno, como marinero al servicio de diversas empresas comerciales y militares que partían del puerto de Marsella. Parece probable que en esa primera etapa también navegara por el Mediterráneo oriental, llegando a Quíos, que contaba con una importante colonia de genoveses. Ahora bien, su presencia en esas aguas no se prolongó más allá de 3 años. A mediados de la década de 1470, su actividad se centra en el Atlántico y más en concreto en el comercio de las diversas familias genovesas con el Mar del Norte. En 1477 se instala, si bien de manera intermitente, en Portugal. Sabemos que los últimos años de esa década y los primeros de la siguiente los pasa entre Lisboa, Madeira y Porto Santo. También sabemos que entre 1478 y 1480 se casa con la hija de Bartolomeo Perestrello, miembro de la baja nobleza portuguesa que había ascendido socialmente gracias a su colaboración
con el infante don Enrique el Navegante. Las historias sobre la existencia de nuevos archipiélagos similares a las Azores o a las Canarias alimentan la fantasía de los exploradores, que incluso les dan nombres a esas tierras insulares aún no descubiertas. Las Antillas, Brasil o las Islas Vírgenes, en honor a Santa Úrsula, deben su denominación a esas historias que circulaban entre los marineros del Atlántico. A partir de esas historias y de la lectura de las obras de Ptolomeo, Marino de Tiro, Estrabón o el propio Marco Polo, entre otros, se abre en la mente de Colón la idea de alcanzar Asia atravesando el mar Océano. Es así como en los 10 años anteriores al descubrimiento se dedica a la tarea de buscar patrocinadores para su proyecto. Primero irá a la corte portuguesa y al ser rechazado acudirá a los reyes católicos. Serán años duros para Colón, tanto por la larga espera como por el poco crédito que cosechan sus cálculos y teorías. Ahora bien, tras la conquista de Granada en 1492, Castilla se ofrece para secundar su expedición, cuyas cláusulas quedan fijadas en las capitulaciones de Santa Fe. El resto de la historia es sobradamente conocida. Las 3 naves que partieron de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 llegaron a la isla de San Salvador el 12 de octubre de ese mismo año. Cristóbal Colón, al igual que muchos hombres de su época y también de periodos anteriores, estaba convencido de que al otro lado del mar Océano se encontraba la costa de Asia. Ahora bien, su gran mérito fue considerar que con los medios de su época esa expedición era posible. Todos los cálculos con los que contaban las personas del siglo XV situaban el diámetro de la Tierra entre un 5 y un 24% menor de lo que realmente es, siendo los datos del alejandrino Ptolomeo los que contaban con mayor credibilidad y prestigio. Colón conocía su obra y sabía de sobra que no podía basarse en ella, pues situaba Asia muy lejos de Europa y por consiguiente un mar Océano demasiado largo para la navegación de la época. Fue así como, sin más base científica que su propio interés, el de Génova prefirió basarse en los cálculos de Marino de Tiro, con un diámetro en la Tierra más abarcable para sus planes. Aún así, la superficie del mar continuaba siendo excesiva para el viaje, por lo que Colón tuvo que echar mano de Marco Polo y su descripción de Zipango, el actual Japón. Sus cálculos situaban Cathay, China, a 5.000 millas náuticas de Canarias. Sin embargo, Marco Polo había asegurado que Extremo Oriente estaba lleno de islas y que la más grande de ellas, Zipango, se encontraba a más de 2.000 kilómetros del continente. Esto, como es lógico, reducía la distancia a recorrer desde Europa para llegar a tierra firme. Además, Colón no descartaba encontrar, millas antes de llegar a Zipango, algunas de las míticas islas de las que hablaban los portugueses. En concreto, basándose en los cálculos del astrónomo y cartógrafo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli, pensaba que a medio camino entre Canarias y Zipango hallaría Antilia. Precisamente uno de los motivos por los que fue rechazado en la corte de Portugal fue por basarse en la existencia de Zipango, descartada totalmente por los cartógrafos de ese reino. Por tanto, los planes de Cristóbal Colón se basaron en la indefinición acerca del destino. Pretendía cruzar el mar Océano para llegar a Asia, pero no descartaba terminar el viaje a medio camino, ya fuera en Antilia o en Zipango, y utilizar esas islas como base para un segundo viaje. Tampoco era descabellado pensar que en caso de no encontrar la ruta Cathay, al menos descubriera alguna nueva isla o archipiélago en el océano, tal como había sucedido con las Azores, Canarias o Madeira. Seguramente eso pesó en la decisión de los reyes católicos a la hora de apoyar su empresa, y es probable que el propio Colón contara con esa alternativa si no lograba su objetivo último. Ahora bien, lo que está claro es que ninguno de ellos esperaba encontrar un nuevo continente, América.